Nosotros somos del SMEC 6B y somos Juan Carlos de la Cruz Vázquez, Víctor Manuel Hernández Castillo y Dajaba América Curi López, presentándoles sobre los circuitos serie y paralelo, la ley de Ohm y sus diferencias entre los circuitos. Los materiales que se ocuparán para la realización del circuito en serie y circuito en paralelo va a ser un cable dúplex calibre 14, unas pinzas de corte, unas pinzas de punta, una cinta de aislar, 3 sockets, 3 focos, un desarmador, una clavija y un cúter. Como pueden observar, este es el circuito en paralelo. El circuito en paralelo, su corriente se representa repartiéndose en los diferentes ramales, que sería la fase y el neutro de la conexión. Después el voltaje es el mismo en todos los elementos, desde el primer foco, el segundo hasta el tercero, siempre va a ser el mismo voltaje. Y la resistencia total se calcula como se calcularía la capacitancia en el circuito en serie, sería la resistencia total va a ser igual a 1 sobre la resistencia 1 más 1 sobre la resistencia a la n. El circuito eléctrico por donde se desplacen los electrones a través de una trayectoria cerrada existen varios elementos fundamentales, que sería el voltaje, la corriente y la resistencia. El circuito está cerrado cuando la corriente eléctrica de todo el sistema va circulando, y es abierto cuando no circula por el sistema. En este caso podemos observar que si está circulando y la corriente, y es un circuito cerrado, porque si fuera un circuito abierto posiblemente 1, 2 o los 3 focos estarían apagados. A continuación explicaremos de qué se trata el circuito en serie. A continuación les vamos a presentar un circuito en serie. Cuando un circuito en serie está conectado, los elementos conductores están unidos uno a continuación con otro, como se puede observar en este caso. Por ello que toda la corriente eléctrica debe circular a través de cada uno de los elementos, de tal forma que si se abre el circuito en cualquier parte, se interrumpe totalmente la corriente y el circuito se apagaría. Entre las características de un circuito en serie son que la corriente es la misma en todo el circuito, el voltaje se reparte entre los elementos, por eso podemos observar que un foco brilla más que los otros, debido a que el voltaje se está repartiendo. Y la resistencia total se puede calcular con la fórmula RT es igual a R1 más R a la L. A continuación les explicaremos las diferencias entre los circuitos series y paralelo. Los circuitos en paralelo son diferentes de los circuitos en serie en dos formas principales. Los circuitos paralelos tienen más vías en un sistema de circuito, y las partes de un circuito en paralelo están alineadas de manera diferente de lo que están en un circuito en serie. Esta alineación afecta la cantidad de corriente que fluye a través del circuito. La ley de Ohm relaciona las magnitudes de voltaje, resistencia e intensidad de la siguiente manera. Su enunciado es el siguiente: la intensidad de corriente que atraviesa un circuito es directamente proporcional al voltaje o tensión del mismo e inversamente proporcional a la resistencia que presenta. En forma de fracción se pone de la siguiente forma: I es igual a V sobre R, donde I es la intensidad que se mide en amperios, V es el voltaje que se mide en voltios y R la resistencia que se mide en ohmios.